El 7 de agosto de 2020 se cumplen 124 años del natalicio del doctor Julio César García Valencia, fundador de la Universidad La Gran Colombia. Vamos a hablar de sus inicios y formación ideológica, desarrollo profesional y humanístico, bibliografía y obras más importantes, últimos días antes de su muerte y aportes significativos al país y a la academia. Los inicios del doctor Julio César García se dan en una familia tradicional antioqueña en la cual su padre, el abogado y general de la República, Joaquín García Rojas, y su esposa, Obdulia Valencia Echeverry, vivían en la floreciente población de Fredonia, en Antioquia, un nombre que trae la evocación de la libertad, freedom. Se formó allí en sus primeras letras y luego en el colegio San José de Marinilla. Posteriormente ganó una beca para venir a Bogotá y estudiar en el Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario, donde se dio precisamente el desarrollo humanístico de este gran líder antioqueño. ¿Por qué razón? Allí encontró como tutor a Monseñor Rafael María Carrasquilla, quien se convirtió en su mentor. No solo era eso, también su guía espiritual. De allí aprendió diferentes aspectos acerca del desarrollo de las ciencias y de la educación. Colaboró siendo estudiante con la famosa revista Nova et Vetera del Colegio Mayor de Nuestra Señora del Rosario y allí empezó a publicar sus primeros escritos sobre historia. Todo lo pueden apreciar en la biografía de Julio César García, el tomo 1 de sus obras completas. Después de obtener el título de bachiller, obtuvo posteriormente el doctorado en Filosofía y Letras en esa misma casa de estudios. La tesis del doctor García se tituló Historia de la Instrucción Pública en Antioquia y fue dirigida por Marco Fidel Suárez, en ese momento canciller de la República y más tarde presidente de nuestro país. La tesis bastante detallada acerca de la historia de la educación preescolar, primaria, de bachillerato y universitaria en el departamento de Antioquia, es una investigación que le tardó cerca de 3 años construir y es un libro bastante denso que se encuentra igualmente reproducido en el tomo 5 de las obras completas de Julio César García, donde pueden encontrar toda esa historia de la instrucción pública en Antioquia, cuya primera edición se publicó en 1924, una edición completa de esa obra junto con la presentación que hizo su director de tesis. Regresando a Medellín, después de obtener su título de doctor, empezó a trabajar en la Universidad de Antioquia, en la cual fue rector en 3 oportunidades, decano encargado de Derecho, decano de Filosofía y Letras, fundador del Instituto de Filología, fundador de la carrera de Antropología y promotor, entre otros, del ingreso de la mujer a la educación superior como director de Instrucción Pública de Antioquia y presidente del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia. Tuvo también otros cargos de representación como diputado a la Asamblea, representante a la Cámara y adicionalmente fue el presidente de la Junta del Tranvía de Medellín. Dirigió durante 10 años el diario El Colombiano entre 1920 y 1930, año en el cual junto con su hermano Abel fundan el diario Colombia. Dentro de las obras más importantes en la bibliografía de Julio César García encontramos su gran Historia de Colombia, su libro Curso Superior de Historia de Colombia para 4º año de bachillerato, pero que tenía ediciones para diferentes niveles de la educación en nuestro país. Este libro todavía sigue siendo muy importante, es bastante detallado y muy consultado por cuanto es una obra en la cual encontramos todo el desarrollo institucional de nuestro país. También está La semblanza y vida armónica de don Ricardo Carrasquilla,
e igualmente el libro Monseñor Rafael María Carrasquilla a la luz de sus escritos y oraciones. Julio César García también fue el autor de una obra de prehistoria que se llamó Los Primitivos, que precisamente representa un ejemplo que ilustra sobre por qué, para qué y cómo sigue siendo importante la creación de la conciencia histórica en nuestras generaciones. Pero no dejando de lado los derechos de la mujer, fue el autor del libro Del matriarcado a la ley sálica, donde rescata el valor y la importancia de la mujer como líder mundial. Dentro de sus obras también encontramos la Universidad de Antioquia, bocetos biográficos de sus rectores, que la hemos reproducido en el tomo 5 de su biografía. Pero tal vez el texto para mí más importante es en el que he actuado también como compilador y curador de la colección de sus obras completas, que es el tomo 6 de la colección, donde hablamos de Julio César García como historiador, como literato, como devoto cristiano, como pedagogo y como solidarista. Los últimos días antes de la muerte de Julio César García realmente fueron de preocupación porque su esposa estaba bastante enferma, pero él fue quien falleció. ¿Cómo falleció? Encontrándose en la conciliatura de la universidad, tuvo un disgusto con alguna de las personas que él había ayudado cuando llegó literalmente con una mano adelante y otra atrás desde Antioquia. Se trataba de Belisario Betancur. Pidió un receso en la conciliatura y el mal trance que le había causado este y otros integrantes de la conciliatura, que ya vieron cómo se iba consolidando su gran obra, la Universidad La Gran Colombia, hizo que su noble corazón sufriera un infarto fulminante en la sede de la universidad. Los aportes significativos al país y a la academia de Julio César García son los de haber sido un innovador, un visionario, una persona que quiso siempre tener la educación como el mejor patrimonio para los trabajadores de Colombia. No solo para los hombres, también para las mujeres, porque gracias a él las mujeres pudieron empezar a homologar su título de bachilleres para quienes eran maestras normalistas. Pudo él, como presidente del Consejo Superior de la Universidad de Antioquia, lograr que las primeras estudiantes de esa universidad ingresaran a la carrera de odontología. Fue creador de la Universidad Pedagógica Nacional y de la Universidad Pedagógica y Tecnológica de Colombia, al dividir la Normal Superior, de la cual fue rector, siendo también viceministro y secretario técnico del Ministerio de Educación Nacional. Pero la gran obra de Julio César García estuvo pensada como un proyecto social en beneficio de la clase trabajadora colombiana y surgió después de una serie de reflexiones que se encuentran consignadas en su famosa carta sobre el 9 de abril que encontramos en el tomo 6 de sus obras completas, donde dice que no hubiese ocurrido esa tragedia del Bogotazo si las personas hubiesen podido tener acceso a la educación. De ahí primero funda el Colegio Nocturno Francisco de Miranda y posteriormente él mismo con sus propios recursos funda la Universidad La Gran Colombia. Hay otras personas que aparecen en el acta de fundación de la universidad, pero es porque Julio César García realmente no tenía en forma material cómo pagarles los salarios y los quiso incluir en el acta de fundación. Pero el verdadero sacrificio en la creación de la universidad estuvo en la familia García, en los mermados recursos que como profesor tenía que dividir entre sostener a su familia y sostener su nueva visión, la Universidad La Gran Colombia.